Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a la señora senadora Lucía Topolansky. Buen día, Lucía, ¿cómo anda? Buenos días, bien, bien. Bueno, mucha lluvia, demasiado, Sí, ¿no? Ya a esta altura, ¿qué vamos a hacer? para allá, para la chacra, complicado, me imagino. Sí, no, acá en el sur yo creo que además, no sé cómo está la situación al norte del Río Negro en cuanto a volumen de agua, pero bueno, Sí, los suelos están bastante saturados, nos decía Nubel, pero bueno, veremos. Dice que el jueves más o menos amaina este temporal. Bueno, lluvia de votos para el MPP específicamente. Allí seguramente hay una valoración positiva de lo que ha sido esta votación. Usted decía, o lo dijo, recuerdo un par de semanas atrás, la encuesta era la del 26. claro, yo no tengo todavía determinados detalles para el análisis porque hoy o mañana es la proclamación final, ¿no? Que va a ser la Corte. Sí, pero en Pero hay principio... determinados datos que importan. Por ejemplo, hoy anunciaban en un medio de comunicación que en lo que viene a ser la periferia de Montevideo, el Frente Amplio en su conjunto votó muy bien. Ahí está el grueso de los votos de la 609. Y eso también explica la performance de la 609 en las internas, porque la mayoría de esa gente no fue a votar en las internas. Las internas es un mecanismo que mucha gente Bueno, acá mismo lo dijo es usted, indiferente. recuerdo perfecto. Entonces, explica eso, porque ¿qué pasa? ¿De dónde saco yo esta conclusión? Sin haber visto circuito a circuito, es una cosa muy sencilla. Nosotros hicimos miles de actividades ahí. Obviamente que son actividades que no salieron por los medios porque los medios se dedicaron a cubrir las fórmulas, pero lo que hicimos los sectores quedó al margen. Y nosotros todos los fines de semana estuvimos haciendo, sábado y domingo nos dedicamos al área metropolitana, estuvimos haciendo actividades y veíamos que se llenaba de gente. Entonces decíamos, no, Algo está esto, pasando. claro, Ah. esto tiene que tener una expresión. Bueno, lo cierto es que ahora quedan con casi la mitad de la Cámara de Representantes en manos del espacio 609 Más o y menos igual que la otra vez, igual que la Ali. otra vez, exacto, que eso ya es un dato, me imagino, digno de ser Nosotros analizado. en el primer gobierno de frente, en el segundo, y ahora lo vamos a mantener en el tercero, si salimos el 30 de noviembre, siempre hemos sido oficialistas, hemos dado gobernabilidad, hemos peleado a muerte por nuestro gobierno. Ahora, bueno, primero redondeo, la mitad del de la Cámara de Representantes y 6 senadores en la Cámara Alta. Lo que usted comenta, oficialismo, hay algunos que entienden que el Frente Amplio ganó haciendo lo que mejor sabe hacer, que fue oposición. No, yo no creo eso. Porque en un momento parece que todo... No se puede confundir libertad de discusión dentro de un partido, que eso es parte de la democracia, libertad de pensamiento, que además lo tienen todos los partidos. En este país, por suerte, eso está. Yo no conozco a ningún partido que no tenga libertad de pensamiento. Y otra cosa es oposición. No, claro, de pronto yo no me expliqué, Este, no me expresé bien en la pregunta. El concepto de oposición hacia el candidato desafiante, que en este caso era la calle Pou, que el Frente Amplio empezó en esa campaña de oposición que le dio resultado. Bueno, nosotros, o por lo menos desde el sector al que pertenezco, lo que tratamos fue de comparar ideas, programas. Porque los candidatos no son candidatos en el aire, fórmulas en el aire, asépticas, pertenecen a una propuesta de país. La calle y la Reñaga simbolizan una propuesta de país, Vázquez y Sendic simbolizan otra propuesta de país. Y lo que hay que hacer es esa comparación. Y es ahí donde nosotros dimos la lucha, en las propuestas. Y por eso, este tramo final de campaña, vamos a hacer hincapié nuevamente en el tema propuestas. Es decir, la población, aún la más despolitizada, aún la más desprevenida, por algún medio tiene que enterarse bueno, de cuál es el horizonte de los 5 años. Eso es muy importante. Bueno, y ahora empezamos en esta etapa. Lucía, si me permite, algunos comentarios, pero muy Sí. rapiditos al pasar para tratar la mayor cantidad de temas posibles. El otro día puse en un tuit, habría que eternizar en el bronce aquella frase suya, el susto despertó al mamado.
porque la verdad que parece que... Hubo como una indignación en nuestra gente, porque fíjese, había una cosa que no cerraba. Al gobierno le estaba dando un 54% de aprobación, al presidente un 62% por ahí. Íbamos a las a movilizaciones de nuestra fórmula, iba gente, iba mucha gente, la gente que iba manifestaba adhesión, entusiasmo. Los sectores hacíamos movilizaciones, sucedía lo mismo y después aparecían las encuestas y decíamos, pero ¿cómo cierra esto? Entonces, cuando eso fue una cosa que se reiteró, porque en las internas a nosotros no nos sorprendió porque el Frente nunca tuvo una interna competitiva, porque se la toma de una manera muy diferente que otros partidos. Ese partido ya estaba resuelto. Claro, no, y no, teníamos dos candidatos, pero finalmente nosotros tenemos otras formas de encarar la interna muy diferentes. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros veíamos eso y se reiteraba y se reiteraba y se reiteraba. Bueno, llegó un momento en que era el piso, ese era tan bajo que la gente entró como a indignarse. ¿Y cuál es su teoría ahí, respecto? bueno, Sí. yo lo resumí de esa frase. Claro, y aparentemente fue como un sacudón. Ahora, ¿qué teoría tiene para este yerro en las encuestas? Yo no tengo ninguna teoría. Primero, yo no me la agarro con las encuestadoras bien pelado, porque no hay que ser leña al árbol caído, dice el refrán, ¿no? Muy bien. Yo creo que las encuestadoras son empresas que venden un producto que es la encuesta, las mediciones. Sí. Ese es el producto que venden esas empresas. Por tanto, a esas empresas quieren que les vaya bien, porque tienen clientes. Por eso. Así que, por ese lado... Por eso le preguntaba, ¿cuál sí. es su teoría? Porque bueno, nadie hace esto. algunos encuestadores, algunas empresas encuestadoras han intentado 2 o 3 explicaciones, algunas me parecen bastante lógicas. Por ejemplo, se hicieron muchas encuestas, o el grueso, diría yo, la inmensa mayoría, a través de teléfono fijo. ¿Qué tanto de población tiene hoy teléfono fijo? Eso se hace porque eso identifica el barrio, por tanto puede identificar el segmento socioeconómico y demás. Pero hay más celulares que personas en Uruguay y hoy por hoy se puede decir, casi sin equivocarse, que la mayoría o casi la totalidad de los uruguayos tiene celular. Por tanto, se encuestó reiteradamente un universo mucho más limitado. Además, las viviendas que tienen teléfono fijo muchas veces no es como antes, que siempre en las casas había alguien. Gente, claro, ahora no. O sea, se pierde la georreferencia, digamos. Se pierde mucho. Entonces, la encuestadora que estuvo más cerca hizo encuestas a través del celular. Eso también da una pauta. ¿Y hay que regularlas? No, yo creo que no, que ellas se tienen que autorregular porque ellas tienen que vender un producto y si no es un producto bueno no se lo va a comprar nadie. Botinelli decía que es un servicio público en algún momento de la campaña. Bueno, sí, y que debería ser el Estado también el que asuma cierta parte del financiamiento. No, bueno, está, ya ahí está. Ahí sí, si eso se diera, hay que regularlas, pero para eso el Estado también podría montar sus formas de medición. Pero yo no pienso que esté ahí el meollo de la cosa, aunque si se presenta algún proyecto de ley lo discutiremos porque siempre hemos mirado todo. Pero después la otra cosa es cómo se levanta en los titulares de prensa ese resultado. Se quejaban las encuestadoras de que los titulares de prensa habían puesto lo suyo en los énfasis. Y eso también tiene parte de verdad. Entonces eso conformó un cóctel bastante explosivo. Bueno, ahora, yo hubiera deseado, y te lo digo de corazón, hubiera deseado no ver el espectáculo de las empresas encuestadoras pidiendo disculpas, dando explicaciones, porque yo aspiro a que a todos los que hacen un trabajo en el Uruguay les vaya bien. Les vaya bien. Ahora, yo escuchaba el otro día al ingeniero Grompone, que sabe mucho de este tema, diciendo que los datos que se obtienen se cruzan con como 30 ítems. Bueno,
todo eso Claro. quedó en cuestión. Bueno, como se dice a veces en campaña, nadie hace cueva para rodar, o sea, no se van a equivocar adrede para perjudicarse. Pero sí, el propio presidente de la República el otro día volvió con esa cuestión de los odios, ¿no? El presidente que dice que la mejor adicción es el amor, plantea nuevamente esa Bueno, dicotomía entre los que odian. yo llamo la atención que algunos encuestadores, desde la primera vez que ganó el Frente, siempre nos dieron perdedores. Que hay como una reiteración, que parece que los tosudos hechos no le dijeron nada. Pero que hay algo amañado. No, amañado no, yo no soy quien, ni tengo elementos como para afirmar eso, porque me parece que eso es grueso, que no sirve. Mire, yo estoy convencida de esto. Ahora tenemos que tener un tiempo de reflexión todos como país, porque esta democracia la construimos desde los partidos políticos de verdad, pero desde la sociedad organizada, los sindicatos, las ¿Ayuda el empresas. presidente hablando de odio, Lucía? Bueno, no sé cómo fue el contexto de ese pensamiento. Bueno, pero si quiere le explico brevemente porque me parece que está bien en dirección a lo que usted apunta, hacia la necesidad de que todos reflexionamos sobre el valor de la democracia. Llama la atención Claro, eso. sí. Llama la Pero atención. me entiende que el odio va dirigido como a aquellas personas que entienden que no quieren que ustedes estén en el poder. Nosotros, yo eso lo he dicho, la primera vez que yo ingresé al Parlamento era oposición, ¿no? Después cuando yo ingresé como gobierno al Parlamento, sentí que había algunas miradas de ¿qué hacen aquí estos advenedizos? No es el lugar que le corresponde. Y eso lo sentí como algo subjetivo y discriminatorio. Es probable que sea esas cosas que se refiere. Porque si usted mira una foto del Parlamento de principios del siglo XX, los años 50, por ahí, usted va a ver una cantidad de señores, muy pocas mujeres, todos doctores. Ahora, el Parlamento ahora es más democrático, porque hay primero una variedad enorme de profesiones, está más representada la sociedad, bueno, habemos muchos que no venimos de esas tradiciones que son válidas, políticas, esas familias en donde todos son políticos, y tenemos también nuestro derecho a estar. Claro, eso está bien. El asunto era ese punto, ¿sí? Ayuda, contribuye el mencionar que hay un odio del otro lado. Bueno, no sé, yo no le doy mucha importancia. Yo creo que ahora lo más importante en estas 4 semanas es mirar, bueno, ¿qué proyecto de país me siento más afín? Porque, ¿qué pasa? Yo creo que los electores que votaban en el Partido Nacional o el Frente Amplio probablemente se queden con la fórmula que acompañaba. Esas bases están, digamos. No, sí, no creo que ahí haya demasiados cambios. ¿O se está resuelto el tema? No, claro, no, pienso que en principio esos electores van a andar más o menos por las mismas decisiones. Pero después están los electores del Partido Colorado, donde hay voces que han dicho distintas cosas, los electores del Partido Independiente, que su dirección resolvió no pronunciarse más que en forma individual, los electores de Unidad Popular, que también decidió lo mismo. Entonces, bueno, y otros grupos un poco menores. Bueno, esos electores, si se deciden elegir, si no van por el camino del voto en blanco, deciden elegir algo, van a mirar los programas. ¿Qué es lo que van a mirar? Bueno, allí por ejemplo, y a mí me parece bien eso, ¿eh? Claro. Me parece bien porque eso es parte de la construcción. La fórmula del Partido Nacional ha dicho que hay un 52% que no ha votado al Frente Amplio. Es verdad que hay un 52%, pero eso no quiere decir que ese 52% esté de acuerdo, tampoco ese 52% votó al Partido Nacional, que tiene el 30 o el 31. Es decir, no sé qué quiso decir con eso, quiso figurar algo que no es real. Que van a ir tras el voto también de muchos Frente Amplistas, que de pronto entendió que había que votar en octubre el Frente Amplio, pero que ahora puede cambiar. Bueno, no entiendo por qué podría darse ese cambio
si nosotros miramos programa. Es eso lo que yo digo. Si nosotros miramos programa, propuesta, Bueno, lo veo difícil. hay un cambio notorio en los equilibrios. Se ha hablado también de este asunto bastante en el último tiempo. Queda resuelto. Hoy se proclamarán los cargos en las cámaras y allí se habla de esa predominancia del grupo de los 8. A ver, si recuerdo bien, un 56% de los votos. O sea, que dicen que se corrió mucho más a la izquierda del Frente Amplio y que el presidente de la República tendría dificultades como para dominar, para controlar esa bancada tan numerosa. Allí fue donde Mujica habló de esto de la lima sorda, de sembrar cizaña entre bloques como los nombrados y las dificultades que tendrá Tabaré para administrar esto si llega a ser presidente. No, que siempre se trata de dar esa visualización de verdad y no es cierto. Porque si usted va para atrás y ve lo que pasó en el primer gobierno de Tabaré, donde también, por ejemplo, la 609 era el grupo que había votado mejor, dentro del Frente Amplio. Nosotros peleamos por ese gobierno con toda nuestra convicción, con toda nuestra fuerza, nunca fuimos un obstáculo. En el segundo gobierno del Frente también, no tendríamos por qué cambiar de postura del tercer gobierno. Además, Pero en el segundo gobierno, desde su punto de vista, ¿no hubo tensiones muy fuertes? No, siempre hay discusiones en la interna. El Frente Amplio es un partido esencialmente democrático y entonces nosotros discutimos en las bancadas, discutimos posiciones, puede haber matices en las miradas, también la fuerza política interviene. Pero está de acuerdo con que la balanza se inclinó. Consultamos sí. A nuestros. Ajá. Pero se inclinó, sí, más hacia posturas más de izquierda. No, yo no hago esas etiquetas, porque fíjese, lo que se dio a llamar el grupo de los 8, sí, el más radical, que en realidad de ese grupo de los 8, y yo lo lamento, hay dos sectores que no quedaron sin representación parlamentaria y son parte de esa postura. Nosotros empezamos a trabajar muchísimo tiempo antes del momento electoral, juntos. ¿Y para qué trabajamos? Para el Congreso nuestro. Y llevamos un documento de propuestas que prácticamente se incorporó todo en el Congreso y que es parte de la propuesta del Frente Amplio. Entonces, nosotros estamos más que satisfechos con que el Frente Amplio haya recogido nuestra mirada. O sea, esta es la síntesis de todos los grupos. De todos los grupos. Quiere decir que no hay margen como para que se incline más ese grupo de los 8 hacia otras posturas. Para mí no es real eso. Porque además, si uno mira también retrospectivamente, por ejemplo, en algunos puntos puntuales del presupuesto nacional pasado y eso, sí. No necesariamente lo que se ha dado a llamar grupo de los 8 estuvo en la misma postura. Bueno, se ha dado a llamar, no, de hecho, existe. Nosotros nunca, no, pero nosotros no nos autollamamos así. Bien. Nosotros lo que hicimos fue un sublema, con todos esos compañeros, como hace todo el mundo. Hicimos un sublema, pero que lo habilita Vayamos a un tema concreto, Lucía, sí. Respecto a esta sensación que mucha gente tiene de sí. Que de pronto podría torcerse algún rumbo allí. En materia impositiva, ¿hay margen para que aún pague más alguien que tiene desde su punto de vista más capacidad contributiva? Mire, en materia impositiva, ¿qué es lo que está planteando el Frente Amplio? Hay un impuesto que está en suspensión, que es el impuesto de primaria. Ese impuesto abarcaba todos los padrones del país en un momento dado en que el agro estaba en enorme crisis. Pero no es ahora, porque el endeudamiento agropecuario se arregló con los gobiernos del Frente. Ese impuesto para los padrones rurales quedó en suspenso. Bueno, nosotros vamos a suprimir ese suspenso. Eso lo anunció Tabaré Vázquez, sí, con claridad. Bien. Después, cuando nosotros hicimos la reforma tributaria, pero se suele olvidar esto, no sé por qué, no se menciona, dijimos que la reforma no era una cosa estática, que nosotros iba a tener una forma de ahí hasta siempre, sino que iba a ir transformándose en la medida que las condiciones económicas del país
lo permitieran, lo meditaran. Y nosotros siempre, por ejemplo, tuvimos en consideración, y probablemente eso se termina haciendo, levantar el mínimo no imponible. Este, Así que no hay ninguna novedad. Ninguna novedad. De Permítame ningún leer lo tipo. que dice el programa del Frente Amplio, que ustedes dicen que es una síntesis de los acuerdos Claro. entre los sectores. Avanzar en el incremento de la alícuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra. Claro, Pero allí habla entonces de aumentar la carga claro, impositiva. pero todas esas cosas tienen que ver con la evolución económica del país. En el mundo, yo acabo de leer un informe, lo leí justo aprovechando la lluvia de estos días, hay una tendencia mundial a la concentración de la riqueza en el mundo. Bueno, por cómo es la lógica de este mundo en que vivimos. Entonces, nosotros hicimos una ley de inversiones, una cantidad de excepciones tributarias muy generosas, porque nosotros teníamos que dar trabajo y levantar este país. Ahora, y en lo esta etapa, logramos. en esta etapa, Ahora siempre esas cosas no son de por vida ni estáticas. o sea que pueden empezar a retraerse. Hay que estudiar caso a caso, hacerlo con ponderación. Nunca hemos perjudicado ningún sector. Yo vi que en esta campaña electoral se habló mucho de la caminería rural. Bueno, nosotros habíamos puesto un impuesto para la caminería rural que se llamó el ISIR, que iba a recoger entre 60 y 70 millones de dólares para pagar un fideicomiso de 400 millones de dólares, que era un shock sobre caminería rural, que hubiera eliminado este tema de la discusión. Pero habló la justicia ahí. Sí, pero promovida por un grupito de gente y además no fue por unanimidad de la Suprema Corte. ¿Pero usted entiende que la justicia está presionada por un grupo de gente? No. Tiene todo el derecho y yo la respeto y la respetamos nosotros. Y nos avinimos a lo que dijo, ¿verdad? Muy bien. No fue por unanimidad, eso también hay que verlo. Quiere decir que en jurisprudencia siempre hay más de una biblioteca y fue promovida por un grupo de intereses que le encontraron la vuelta jurídica, porque las vueltas jurídicas todo el mundo sabemos que existen, y perdimos 2 años nosotros, y un proyecto muy importante. Entonces, yo muchas veces cuando a lo largo de esta campaña se me reclamó lo de la caminería rural, lo primero que hice es recordar esto. Decirle, miren, la justicia tuvo la culpa, entonces. No, la justicia no tiene nada que ver en esto. Claro, pero los que iniciaron el proceso, porque leyes que pueden ser inconstitucionales como la de caducidad están vivitas hasta el día de hoy, que consagra la no separación de poderes. Entonces, la justicia no tiene nada que ver. Si hay un ciudadano que desata el proceso, y lo desata por algunos intereses personales. Usted se acuerda que habló de juicio político a la Corte en su momento, ¿no? No, yo no hablé de juicio político a la Pero Corte. lo planteó en esos términos de revisar por lo menos. Yo me llamó la atención en un momento dado determinadas resoluciones y nunca hablé de juicio político. En todo caso me pusieron esas palabras. Claro, pero, yo a la Corte Suprema y el Frente Amplio de la Suprema Corte, a pesar de, aunque en otros gobiernos también hubo fallos de la Suprema Corte, si usted mira para atrás los encontrará. Primero, cíteme un ejemplo de eso. las repasamos, los otros las respetamos. Ahora, llama la atención a veces que la integración, que es temporal, de la Suprema Corte... Cambie las decisiones. Cambia las decisiones y cambia las bibliotecas. Porque ¿sabe qué? La jurisprudencia no es una ciencia. Da pie a interpretaciones. Entonces, yo que comparto el principio de separación de poderes, por eso acato todo, pero puedo no estar en acuerdo. Y tengo mi libertad y eso no hay ningún pecado. ¿Está? Acato y no estoy en desacuerdo. Así como el poder ejecutivo acata resoluciones del poder judicial y del poder legislativo. O el poder legislativo el poder ejecutivo vetar algo y tiene que acatar. Los poderes tienen en su independencia un juego de aceptación. Si yo hago una ley
y esa ley no le gusta al Poder Ejecutivo, pero queda firme, o no le gusta al Poder Judicial, y la ley queda firme, la tenemos que cumplir todos. Entonces, eso es el juicio. Ahora, Claro, pero usted entiende que habría que modificar algo que vaya más allá de las nominaciones de los ministros de la Corte. O sea, no, las nominaciones de los ministros de la Corte, yo trabajé mucho en sí. eso. Fueron pensadas en su momento para un escenario bipartidista del país. Entonces, si no hay una mayoría especial, el ministro que entra por antigüedad. No entra ni por carrera, ni por calificación, ni por dotes personales al cargo mayor de la carrera. ¿Tá? Nosotros creemos que no le hace bien al Poder Judicial, porque obviamente que siempre queremos al mejor ahí, en el cargo más importante. Entonces, cuando el sistema político nos podemos poner de acuerdo, se elige un nombre que no necesariamente es el de más antigüedad. Ajá. ¿Verdad? En este escenario y actual. No da salida. Sí, en este escenario actual lo elegiría la mayoría que responde al Frente Amplio. No, porque es mayoría especial. Sí. Mayoría especial es. Entonces siempre es con acuerdo con Siempre otro. con acuerdo de un partido. Bueno, si el sistema político no se pone de acuerdo, entonces ya no tiene nada que ver el sistema político y por antigüedad automáticamente ingresa el más viejo. Esa es la parte que yo veo complicada, porque ¿qué sucede? Para elegir, para votar las venias que nosotros votamos, por ejemplo, para la designación de las empresas públicas y demás, si en la primera votación no se llega a los 2/3, en la segunda votación es por mayoría simple, da salida. Pero acá no da salida. Está bien. Lucía, si me permite ya en el cierre casi, vuelvo al programa. Promover las modificaciones de las normativas buscando armonizar el marco jurídico, estamos hablando de las jubilaciones. Para ello se requiere modificar el acto institucional número 9, que fue la dictadura, y las leyes posteriores al mismo, incluida la ley 16.713, la ley de la jubilación común. Y allí está el tema de la edad. ¿Ustedes van a aumentar la edad para jubilarse? No, mire, la edad para jubilarse la fue aumentando los partidos de la oposición, que ahora hablan, la fueron aumentando. Pero nosotros hemos hecho muchísimas cosas en el ámbito jubilatorio. Primero, saneamos el BPS. Segundo, nunca tuvo tantos afiliados, es decir, tanta gente trabajando en blanco el BPS como tiene ahora. Sí. Eso porque yo preciso llegar a una ecuación. 4 activos me financian un pasivo. Todavía tengo franjas en negro en el país, todavía, y yo quiero llegar al negro 0. Sin embargo, yo leí en la propuesta del candidato Lacalle de que la informalidad no se podía seguir bajando, y a mí me preocupó ese concepto. Quiere decir que yo voy a dejar franjas de población sin seguridad social. ¿Está diciendo eso el Partido Nacional? Bueno, yo no sé, pero yo lo leí en el programa. Nosotros queremos llegar a informalidad 0. ¿Por qué? Tenemos que mantener ese equilibrio, porque lo que me falta para pagar las jubilaciones es transferencia de rentas generales, y además durante todo este periodo he ido subiendo las jubilaciones y pensiones, y he ido mejorando. Y además puse 2 o 3 leyes que ayudan. Primero, la mujer que tenga hijos, cada hijo que tiene le vale 1 año. Y eso va en el sentido contrario de la pregunta que usted me dice. Sí. Segundo, a los 58 años puede haber una prejubilación. Eso también lo puso el Frente Amplio. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ir ingresando en el sistema porque nosotros sabemos que la desocupación que todavía tenemos está en los 2 extremos. El que pierde el trabajo a los 45 o 46 años es el que tiene dificultad. Y después nosotros tuvimos una tercera ley que para algunos sectores, como el de la industria y la construcción, habilita la jubilación con el trabajo. Sí. Entonces, nosotros hemos trabajado con la mayor prolijidad. ¿Para lograr qué? Para ir logrando acercarnos
al equilibrio más perfecto posible. Claro, ahora, es verdad que a veces se simplifica con el tema de la edad de jubilación, más, menos, porque es un tema de altísima complejidad. Pero específicamente, ¿está planteado eso de aumentar la edad? No, no está planteado, no está planteado. Está en el programa establecido en esos términos, ¿no? No, lo que está planteado es que no hay nada fijo, no hay nada inamovible, y yo le pongo estos tres ejemplos de leyes frente amplistas: el de la mujer con sus hijos, el de los 58 años y el de la compatibilidad de jubilación y trabajo. Esas tres ideas después las recogieron los proyectos de otros partidos. Bienvenido sea. Bien. Y además, nosotros tenemos que lograr determinados equilibrios. Obviamente que a uno le da pena cuando de repente un universitario llega a los 70 años, está en el clímax de su producción científica, por ejemplo, y se tiene que retirar. Y se tiene que retirar. A nosotros nos aflige, yo te lo digo de corazón, nos aflige porque esa persona, porque además la ciencia avanzó y vivimos mucho más. No, nos van a echar, Lucía, definitivamente. Reinstauración del aguinaldo para los jubilados y pensionistas, ¿es algo que se va a dar? Sí, eso es una cosa que se llega al gobierno. En la medida que fuimos saneando el BPS, equilibrando sus cuentas, siempre lo tuvimos allí porque hay una necesidad. Está planteado y se va a hacer si llegan al gobierno. Impuesto a los ejes y a los motores a gasoil declarados inconstitucionales durante los gobiernos de la calle Sanguinetti, me aporta un legislador del Frente Amplio por interno. Bueno, hay otros asuntos y me gustaría en todo caso ya muy breves, a cuenta de seguir hablándolos más adelante. ¿Qué quiso decir usted cuando las mayorías no están en el Parlamento, las buscamos en la calle? No, yo no dije Por eso, a ver, no fue textual, pero a ver. En un reportaje que me hizo Brecha, me preguntó, en la medida que no tuviéramos mayoría parlamentaria, ese escenario quedó obsoleto. Claro, pero igual, de cualquier modo hay que recordar, ¿no? El concepto, vamos al concepto. Nosotros hemos sido el gobierno más dialoguista por lo menos desde la salida de la dictadura hasta ahora. Y de más participación. Y yo le voy a poner solo dos cosas, para que no nos echen de acá. Una, dimos participación en la conducción de las empresas públicas y servicios descentralizados a toda la oposición con representación parlamentaria. Eso no se había dado antes, un poquito de participación en el primer gobierno de Sanguinetti y nada más. Segundo, constatado por la Universidad de la República, fue el periodo de gobierno que está terminando, donde se modificaron más las leyes que vinieron del Poder Ejecutivo. Así que esa imagen del Parlamento sumiso no es verdad. Esto es científico, esto se puede constatar en actas. Bueno, está en el Instituto de Ciencia Política. Y en tercer lugar, yo trabajé en muchas comisiones y trabajé con senadores de la oposición. Todas las ideas que entendíamos que compatibilizaban con el proyecto las incorporaban. Bien. Entonces nosotros fuimos enormemente dialoguistas y vamos a seguir siendo y tratando de que cada proyecto de ley tenga el mayor respaldo posible. Ernesto Agassi dice... Pero hay momentos en que yo puedo recurrir a la sociedad civil, y eso es lo que yo quise decir. Cuando nosotros fuimos a sacar la Universidad Tecnológica, movilizaron a la gente precisábamos una mayoría especial. Para que le abriera oído al dirigente, digamos. Claro, no, para que le expresara esos muchachos del interior que con desesperación... Pero no es sacar gente a la calle para que se oponga. ¿Sabe lo que Hay dijo? muchas formas de movilizar. Lo que nosotros hicimos con la UTEC es explicarle al estudiante del interior: te están robando la posibilidad de que estudies en tu pago. Y el estudiante del interior, y no me importa el pelo político, de repente lo botó a la calle o a Bordaberry, entendió, y la familia de ese estudiante entendió. Entonces empezaron las redes a operar, empezaron las preguntas y todo lo otro, y entonces el Parlamento entendió que tenía que dar esa mayoría. La ciudadanía les ha legitimado las mayorías. La ciudadanía les legitimó. Sí, le agradecemos profundamente. Bien. Ahora, ¿no implica también una alta responsabilidad? Agassi dice el otro día, si ganara la calle Pou el gobierno, no le votamos ninguna ley. ¿No es antidemocrático eso? No, yo no me atrevo a afirmar eso, y no sé,
por qué lo dijo a Gaceta, pero yo he votado, porque yo durante el gobierno de Valle, que fui, Agassi también fue diputado durante el gobierno de Valle, voté cosas durante el gobierno de Valle. O sea que eso que... El problema es que el primer año de gobierno, pero esto todo es un cuento de hadas, porque yo pienso que esta realidad no se va a dar, pero igual, el primer año de gobierno, ¿cuál es la ley madre? La ley de presupuesto. Sí. Esa ley de presupuesto tiene una cantidad de elementos que jamás nunca la oposición los vota. Bueno, ahí empezaríamos teniendo un trancazo. Entonces yo he dicho que puede haber un gobierno bueno, muy bueno, más o menos, regular o hasta malo. Pero no un desgobierno. Pero lo peor es un país trancado. Muchas gracias, Lucía, por estos minutos. El gabinete, Astori en economía está bien, Bonomi en el interior está bien si llegan al gobierno. Yo creo que sí. ¿Y la integración del gabinete? Ahí el MPP va a tener el espacio 609. Bueno, pero nosotros vamos por escalones. Bueno, entonces el escalón próximo me lo cuenta más adelante, en otra entrevista. Te lo cuento después del 30. Después del 30, si es que ganan esa elección. Sí. Muy amable. Lucía Topolansky, senadora del espacio 609. Pausa y seguimos adelante en Telebuen. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a la señora senadora Lucía Topolansky. Buen día, Lucía, ¿cómo anda? Buenos días, bien, bien. Bueno, mucha lluvia, demasiado, Sí. ¿no? Ya a esta altura. ¿Qué vamos a hacer? Para allá, para la chacra, complicado, me imagino. Sí, no, acá en el sur yo creo que además, no sé cómo está la situación al norte del Río Negro en cuanto a volumen de agua, pero bueno. Sí, los suelos están bastante saturados, nos decía Nubel, pero bueno, veremos. Dice que el jueves más o menos amaina este temporal. Bueno, lluvia de votos para el MPP específicamente. Allí seguramente hay una valoración positiva de lo que ha sido esta votación. Usted decía, o lo dijo, recuerdo un par de semanas atrás, la encuesta era la del 26. Claro. Yo no tengo todavía determinados detalles para el análisis porque hoy o mañana es la proclamación final, ¿no? Que va a ser la Corte. Sí, pero en principio, realismo. Hay algunos que entienden que el Frente Amplio ganó haciendo lo que mejor sabe hacer, que fue oposición. No, yo no creo eso. Porque en un momento parece que todo... No se puede confundir libertad de discusión dentro de un partido, que eso es parte de la democracia, libertad de pensamiento, que además lo tienen todos los partidos. En este país, por suerte, eso está. Yo no conozco a ningún partido que no tenga libertad de pensamiento. Y otra cosa es oposición. No, claro, de pronto yo no me expliqué, no me expresé bien en la pregunta. El concepto de oposición hacia el candidato desafiante, que en este caso era la calle Pou, que el Frente Amplio empezó en esa campaña de oposición que le dio resultado. Bueno, nosotros, o por lo menos desde el sector, todos los fines de semana estuvimos haciendo, sábado y domingo nos dedicamos al área metropolitana, estuvimos haciendo actividades y veíamos que se llenaba de gente, entonces decíamos, no. Algo está pasando. Claro, esto tiene que tener una expresión. Bueno, lo cierto es que ahora quedan con casi la mitad de la Cámara de Representantes en manos del espacio 609. Más o menos igual que la otra vez. Igual que la otra vez, exacto. Que eso ya es un dato, me imagino, digno de ser analizado. En el primer gobierno del Frente, en el segundo, y ahora lo vamos a mantener en el tercero, si salimos el 30 de noviembre, siempre hemos sido oficialistas, hemos dado gobernabilidad, hemos peleado a muerte por nuestro gobierno. Ahora, bueno, primero, redondeo, la mitad del Parlamento, de la Cámara de Representantes y 6 senadores en la Cámara Alta. Lo que usted comenta, Los datos que importan. Por ejemplo, hoy anunciaban en un medio de comunicación que en lo que viene a ser la periferia de Montevideo, el Frente Amplio en su conjunto votó muy bien. Ahí está el grueso de los votos de la 609. Y eso también explica la performance de la 609 en las internas, porque la mayoría de esa gente no fue a votar en las internas. Las internas es un mecanismo que mucha gente... Bueno, acá mismo lo dijo usted, recuerdo perfecto. Entonces, explica eso, porque, ¿qué pasa? ¿De dónde saco yo esta conclusión? Sin haber visto circuito a circuito, es una cosa muy sencilla.
Nosotros hicimos miles de actividades ahí. Obviamente que son actividades que no salieron por los medios porque los medios se dedicaron a cubrir las fórmulas, pero lo que hicimos los sectores quedó al margen. Y nosotros, ahora al que pertenezco, lo que tratamos fue de comparar ideas, programas, porque los candidatos no son candidatos en el aire, fórmulas en el aire, asépticas, pertenecen a una propuesta de país. La calle y la Reñaga simbolizan una propuesta de país, Vázquez y Sendic simbolizan otra propuesta de país. Y lo que hay que hacer es esa comparación. Y es ahí donde nosotros dimos la lucha, en las propuestas. Y por eso, este tramo final de campaña, vamos a hacer hincapié nuevamente en el tema propuesta. Es decir, a la población, aún la más despolitizada, aún la más desprevenida, por algún medio tiene que enterarse bueno, de cuál es el horizonte de los